Hola, muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Nuestro grupo está conformado por el docente Joner Antonio Anaya, el docente Breiner Aurelio Rivera Parra y quien les habla, la docente Hannah Huit Anaya. Bienvenidos. Es bueno empezar por esta fecha porque nos da a entender a nosotros una visión diferente a la educación que hoy damos por sentada. En el siglo V antes de Cristo, la educación comenzó a tener una forma más estructurada. Figuras como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles no solo enseñaron a pensar, sino que nos dejaron una herencia enorme. La idea de que aprender es mucho más que memorizar, es cuestionarnos, reflexionar y aprender a desarrollarnos como seres humanos o a crecer como seres humanos. Pues eso sí, es importante reconocer que en esa época la educación no era para todos, era simplemente para hombres libres. Pero incluso en medio de esa exclusión, se empezó a hablar del valor de enseñar a través del diálogo y de formar ciudadanos activos. Me gusta pensar que ahí nació una semilla, pequeña pero poderosa, de lo que hoy llamamos educación con sentido, educación con propósito. Bueno, ya luego casi 2000 años después, el mundo educativo comienza a cambiar profundamente. Entre 1990 y el año 2000 se da un giro histórico con dos momentos clave: la conferencia de Hontien en Tailandia y la declaración de Salamanca. Ya no se hablaba solo de garantizar la educación, sino garantizar la educación para todos. Eso significa reconocer que millones de niños y jóvenes, especialmente aquellos con discapacidad, habían sido históricamente excluidos en las aulas y que eso debía cambiar. Esas políticas internacionales no solo señalaron la urgencia de abrir las puertas de las escuelas, sino de transformarlas desde adentro, adaptarlas a la diversidad, también adaptarlas a esa inclusión que realmente suplen las necesidades de estos jóvenes. La inclusión comenzó a entenderse no como meter a todos en un espacio y ya, sino más bien a buscar alternativas para poder adaptar a esos jóvenes de una manera más asertiva y que pudieran incluirse dentro de las salas de clase y también pudieran aprender y desarrollarse. Lo que me parece poderoso de esta década es que la educación empieza a verse como una herramienta de equidad social. Ya no basta solo con que exista una escuela. Ahora la verdadera pregunta es si esa escuela está preparada para recibir a todos y a todas. Eso sin duda marcó un antes y un después de cómo entendemos hoy la educación inclusiva. Continuando con la línea de tiempo, nos encontramos en el decennial del año 2000 al 2010, de los avances en la legislación internacional, donde encontramos que en el año 2006 se generó por medio de las Naciones Unidas una ley que obligaba a los países a adoptar políticas de inclusión. Esto fue a nivel global y el llamado a todos los países a adoptar estas políticas, a mirar y a introducir la inclusión como fundamento base para que todo empezara a trabajar en un solo camino, que todo llevara como una corriente ideológica hacia lo que viene siendo la inclusión de estas personas con discapacidad. Esto se vino a ver reflejado en Colombia en la ley 1346 del año 2009, que como tal la promovió a raíz de lo que vino siendo la ONU en estas reuniones. Lo que intentó hacer como obligaciones generales fue eso, que los estados se comprometieran con la inclusión, se comprometieran con todas estas personas que tuvieran algún tipo de discapacidad para involucrarlos en una vida cotidiana que pudieran participar y no ser excluidos. Otra de las cosas que podemos ver en la educación inclusiva, ya se intenta adaptar y adoptar lo que es
que las personas con discapacidad puedan participar y puedan estar en los ambientes educativos normales como las personas del común, porque pues anterior a esto pues eran muy excluidos. Entonces las políticas fue lo que intentaron a avanzar o promover políticas que ayudaran a esto, y también pues buscar recursos, porque pues realmente no eran muchos los recursos que eran destinados para esto. Entonces ya prácticamente tocaba adaptar todo para las personas con discapacidad en aulas de clase convencionales. Y así como esto, pues uno de los derechos específicos de esto fueron como tal que se pedía más accesibilidad, que no fuera a haber discriminación, y sobre todo enfocan y enfatizan mucho en las mujeres y niños con discapacidad. Son como tal lo más importante, lo más relevante que vino a promulgar en este decenio. En este punto de la línea de tiempo es importante destacar que en el decennial del año 2010 al año 2020 se consolida la educación inclusiva en Colombia. En el año 2013 se aprueba en Colombia la ley 1618, que establece los principios de inclusión educativa y garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley lo que intenta es promover, sí, y organizar como tal la organización para que las personas con discapacidad puedan ser involucradas en muchos aspectos los cuales de pronto antes no se tenían en cuenta, los cuales son salud, educación, trabajo, transporte, participación ciudadana y política. ¿Y eso para qué? Para lograr que estas personas se vean inmiscuidas, se vean incluidas, y se entienda como tal que este aporte sí se está viendo reflejado en lo que viene siendo la inclusión para todo este tipo de personas, que sean tratados como tal. Ahora, en el año 2017, con el decreto 1421, se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Entonces, al ya haberse reglamentado esto, lo que se hace es que el gobierno pues eh, acomode las políticas, ajuste las políticas como lo veíamos anteriormente, pero aparte de todo pues también se destinen recursos para esto, porque no es solo decir, sino también hay que hacer. Entonces se veía la parte de adaptaciones en las aulas, adaptaciones en instituciones, que de pronto rampas para personas con discapacidad, y caminos para las personas invidentes, que ellos se puedan guiar y todo esto. Aunque todavía falta, y falta bastante, pues esta ley lo que ayudó es a que se promueva este tipo de situaciones. Entonces, por ese lado, pues estamos bien. Aparte de todo, también la reforma, se hizo una pequeña reforma en la educación. ¿Por qué? Porque ayudar a la inclusión en este momento a las personas nos permite en la parte educativa es diseñar planes ya individualizados para que pues el conocimiento se pueda transmitir de una mejor forma a cada una de las personas con las discapacidades, que pueden llegar a ser diferentes para cada persona. Entonces pues se individualiza la educación para cada uno de ellos. También la capacitación y la formación de docentes, porque pues bien es sabido que pues antiguamente no se trabajaba mucho con las personas en condición de discapacidad, y pues los docentes no estaban preparados. Pero entonces de esta forma también se generaron políticas las cuales ayudan a formar y a capacitar a estos docentes, que son los que están atendiendo a las personas con discapacidad. Y pues accesibilidad, la accesibilidad para que esto sea para todos, todos puedan estar ahí y todos puedan tener el servicio a, a su favor, se podría llegar a decir. Y esto pues es una de las cosas más importantes en este decenio. Bien, entonces continuando en ese momento de esa evolución política en el marco de la educación inclusiva, encontramos que en Colombia se promueve una ley en el 2022, ¿cierto? Esa ley 2216, que nos dice que por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral en niños, adolescentes y jóvenes con trastornos de aprendizaje, la cual tiene unos principales puntos
que se definen en trastornos específicos de aprendizaje, en una educación inclusiva, en unos ajustes razonables, para una formación docente, ¿sí? También tiene que se propicia para un apoyo de las familias. También se intenta que tenga una articulación interinstitucional y por supuesto pretende que haya un presupuesto para esa legislación y esa política existente. Eh, Defiende también que los trastornos no sean como esa contraposición, sino que sea articulada a la educación misma y que no tenga ninguna dificultad como por ejemplo en las áreas de lectura, en las áreas de escritura y esa adquisición de conocimientos, ¿sí? Esta ley también permite que estos jóvenes tengan unos ajustes razonables, bien, a una metodología y a una tecnología la cual pueda con un presupuesto tener una infraestructura y que ellos tengan una educación regular, una educación con un apoyo necesario y que sea valorado en nuestro país.